¿Te imaginas un tratamiento médico que consiste en destruir parte del cerebro de una persona y que durante décadas fue considerado un avance revolucionario? Hoy vamos a adentrarnos en una de las prácticas más perturbadoras de la historia de la medicina, la lobotomía cerebral, un procedimiento tan extremo que terminó arruinando miles de vidas, todo en nombre de la ciencia. La historia comienza en la década de 1930, cuando el neurocirujano portugués Antonio Egas Moniz desarrolló un procedimiento experimental conocido como leucotomía prefrontal. Su idea era simple y aterradora: cortar las conexiones nerviosas entre el lóbulo frontal del cerebro y el resto de la estructura cerebral. Moniz creía que, al interrumpir estas conexiones, podía aliviar síntomas graves de enfermedades mentales como la esquizofrenia, las depresiones profundas y los trastornos obsesivo-compulsivos. Y sorprendentemente, en sus primeros ensayos, muchos pacientes parecían mejorar. Por este trabajo, Egas Moniz recibiría incluso el Premio Nobel de Medicina en 1949. Sí, un premio Nobel por desarrollar una técnica que cortaba partes funcionales del cerebro humano. El procedimiento captó rápidamente la atención de médicos de otros países. En Estados Unidos, fue popularizado por el neurocirujano Walter Freeman, quien incluso desarrolló una técnica más sencilla, la lobotomía transorbital, también conocida como lobotomía con picahielos. Este método no requería cirugía abierta. Freeman introducía un instrumento afilado, similar a un punzón metálico, a través de la cuenca ocular, perforando el hueso delgado por detrás del ojo para alcanzar el lóbulo frontal. Con algunos movimientos laterales, destruía las conexiones neuronales. Este método permitía realizar el procedimiento en pocos minutos y sin necesidad de quirófano completo. Freeman incluso recorría Estados Unidos en su famoso lobotomóvil, ofreciendo lobotomías a decenas de pacientes al día. La lobotomía transorbital era un procedimiento brutal por su simpleza. Walter Freeman lo realizaba sin anestesia general, solo usando un sedante ligero y un electroshock previo para inmovilizar al paciente. Con un picahielo quirúrgico, Freeman insertaba el instrumento por el hueso fino detrás del ojo, conocido como lámina orbitaria, y lo golpeaba ligeramente con un martillo de goma. Luego realizaba movimientos hacia los costados para cortar las fibras neuronales prefrontales. El procedimiento completo duraba menos de 10 minutos. Para los estándares de hoy, es difícil imaginar cómo algo tan invasivo podía ser visto como moderno. ¿Y por qué fue tan aceptado? En aquellos años, los hospitales psiquiátricos estaban desbordados. Las enfermedades mentales graves no tenían tratamiento efectivo, los medicamentos psiquiátricos modernos no existían y las familias desesperadas buscaban cualquier alternativa. La lobotomía era presentada como una cura milagrosa. Los pacientes se volvían más tranquilos, sumisos, y muchos eran dados de alta de los hospitales. Pero lo que al principio parecía un éxito ocultaba un costo altísimo: la pérdida de la personalidad. Muchos pacientes quedaban emocionalmente aplanados, incapaces de tomar decisiones, expresar afecto o incluso cuidar de sí mismos. Algunos desarrollaban incontinencia, cambios de humor, apatía total o comportamientos infantiles. Algunos pacientes, antes de la lobotomía, sufrían ansiedad, crisis emocional o episodios psicóticos. Después del procedimiento, quedaban en un estado de indiferencia total, pérdida de emociones, sonrisas vacías, incapacidad de planificar, dificultad motora, olvidaban cómo hablar o caminar. Freeman llegó a describirlos como felices zombies, un estado de calma artificial que escondía un daño cerebral irreversible.
Walter Freeman realizó más de 3.500 lobotomías en su carrera. En uno de los casos más extremos, llegó a realizar 25 procedimientos sobre un mismo paciente, intentando ajustar su comportamiento. Incluso practicó lobotomías en adolescentes de apenas 12 años que quedaron con daños permanentes para el resto de su vida. A pesar de estos desastres, durante años siguió recibiendo reconocimiento de la comunidad médica. Entre los casos más conocidos está el de Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy. A los 23 años, Rosemary fue sometida a una lobotomía buscando controlar sus cambios de humor y problemas de aprendizaje. El procedimiento la dejó con daño severo e irreversible, incapaz de hablar o caminar con normalidad el resto de su vida. Historias como la de Rosemary se repetían en miles de pacientes anónimos. A medida que avanzaron los estudios neurológicos, se hizo evidente que el daño cerebral era irreversible y que los efectos secundarios eran devastadores. En los años 50 y 60, con la llegada de los primeros medicamentos antipsicóticos, como la clorpromazina, la lobotomía comenzó a ser abandonada. Finalmente, la práctica fue desacreditada y prohibida en la mayoría de los países. Hoy es vista como un símbolo de los errores médicos más crueles del siglo XX. Hoy la lobotomía es recordada como uno de los procedimientos más crueles y antiéticos de la medicina moderna. Aunque fue una respuesta desesperada a la falta de alternativas, demostró cómo la búsqueda de soluciones rápidas puede tener consecuencias devastadoras. En la actualidad, los tratamientos para enfermedades mentales avanzaron enormemente. Medicamentos específicos, psicoterapia y, en casos extremos, estimulación cerebral profunda. Un procedimiento mínimamente invasivo, altamente controlado y con supervisión ética rigurosa. La lobotomía es una advertencia sobre los límites de la ciencia cuando la ética queda de lado. Lo que comenzó como un intento desesperado de ayudar a pacientes mentales, terminó destruyendo miles de vidas en nombre del progreso. Nos recuerda que el conocimiento, sin empatía, puede ser tan peligroso como la ignorancia. Si te interesan estos casos perturbadores de la historia, suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like. Hay muchas más historias oscuras que todavía tenemos que contar.